Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí se me escucha? Sí, profesora. Ok, muchas gracias, gracias por responder. Bien chicos, a ver, les comento que vamos a continuar con el tema de la oración y en esta clase lo que vamos a hacer es trabajar todo lo relacionado a la clasificación de ella. Bien, ya la clase pasada habíamos trabajado la primera parte que correspondía a la clasificación según su estructura, porque nos centramos en la oración bimembre y en sus elementos. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los otros criterios que vamos a emplear para clasificar a la oración. Bien, como lo comenté en la clase pasada, uno de esos criterios era según la estructura, y ahí tenías tu oración bimembre y tu oración unimembre. No se ha trabajado la teoría de oración unimembre porque San Marcos ya no la está considerando como parte del temario. Bien, entonces eso debe quedar claro. Muy bien, trabajemos o veamos cuál es el otro criterio que se emplea para clasificar la oración. Y este viene a ser la complejidad. Según la complejidad, tú vas a encontrar oraciones simples y oraciones compuestas. Bien, las oraciones simples son aquellas que solamente van a expresar una idea, mientras que las compuestas sí te expresan dos o más ideas. Ahora, ¿cómo tú vas a ser consciente de la cantidad de ideas que te presenta una oración? Pues por la presencia de los verbos. Cuando solamente hay un verbo, entonces vas a estar frente a una oración simple. Cuando hay dos o más verbos, entonces la oración va a ser opuesta. Hay que tener cuidado, chicos, porque a veces aparece la perífrasis. Y tú ya sabes por teoría, porque lo hemos desarrollado en el tema del verbo, que la perífrasis, a pesar de que presenta dos o más verbos, se considera como uno solo. Bien, entonces te puedes encontrar con esos casos. Quiere decir que si tú tienes una oración con perífrasis, va a seguir siendo simple. Bien, para que sea considerada compuesta tendría que expresar dos o más ideas, es decir, los verbos tendrían que funcionar como verbos principales. Ya no vas a tener la teoría del verbo auxiliar con el verbo principal, sino que serían dos verbos principales. Semánticamente serían importantes. Aquí tenemos algunos ejemplos de oraciones simples. Andrea y yo viajaremos mañana. Entonces ahí tienes una oración simple. La acción es de viajar. Va a estudiar con su amiga en casa. Tienes va a estudiar. Va a estudiar es una perífrasis. Bien. El vestido rojo fue diseñado en Francia. Fue diseñado, también es una perífrasis, pero tú ya sabes que la perífrasis igual va a conformar una oración simple. Veamos algunos casos de oraciones compuestas. Julio trabaja y su hermano aún estudia. Tienes dos acciones, trabajar, estudiar. Quiero que regreses muy temprano. Tienes dos acciones, querer y regresar. El edificio que ves ahí será vendido. Tienes las acciones de ver y la acción de vender. Cuando trabajamos oración compuesta, cada parte de la oración que presenta un verbo va a ser denominado como proposición, que es una unidad sintáctica superior a la frase. Pero solamente existe cuando hablamos de la estructura de oración compuesta. Bien. Chicos, ¿hay alguna pregunta sobre esta parte, sobre esta primera clasificación? ¿Es todo lo que vamos a revisar de oración compuesta? No, chicos, ya es una parte. En esta misma clase vamos a continuar con la clasificación de la oración compuesta, pero la vamos a dejar al final. ¿Por qué? Esta clasificación es bastante amplia. Entonces vamos a encontrar más información sobre esta oración compuesta. Vamos a encontrar los niveles que presenta, que son la coordinación y la subordinación. Y no solo nos va a tomar esta clase, eso nos va a tomar más semanitas. ¿Bien? Ok, no hay preguntas hasta aquí. Vemos nuestro primer ejercicio de aplicación. Te piden que identifiques en la primera parte una oración bimembre simple y en la segunda una oración bimembre compuesta. ¿Bien? A ver, tienes algunos minutos para que puedas desarrollar.
¿Listo, chicos? A ver, vamos a analizar cada una de estas oraciones, ¿bien? La primera nos dice, ella no sabe utilizar la máquina de escribir. Tienes dos verbos, saber y utilizar. Esto no forma una perífrasis, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que recordar la teoría de la perífrasis. En la perífrasis siempre ibas a encontrar un verbo auxiliar. Y saber no está clasificado como verbo auxiliar. Entonces no puedo decir que esto es una oración simple. No hay perífrasis. Se trata de una oración compuesta. Escribe una solicitud y coloque su dirección. Tienes escriba, coloque. Son dos verbos. Bien, se trata de otra oración compuesta. Fabiola viajará el lunes, Oscar el domingo. A pesar que el segundo verbo no aparece de forma explícita y aparece sustituido por una coma, pero está presente, porque son dos acciones las que se están realizando. Entonces sí es oración compuesta. Ella está muy feliz, recibió varios elogios. Tienes estar y tienes recibir. Y en la última oración dice Susana, ¿has revisado todos los archivos? En este caso sí tienes, ¿no? Una perífrasis. Has revisado. Recuerda que el verbo haber es un verbo auxiliar por excelencia dentro de la perífrasis verbal. ¿Ok? Entonces, esta era la oración simple. Luego, nos piden la oración bimembre compuesta. Veamos. Nuestros abuelos suelen visitar a sus amigos. Suelen visitar. Sí forma perífrasis, ¿no? Porque soler sí funciona como verbo auxiliar. Los turistas tuvieron que caminar varias horas. Tuvieron y caminar forman perífrasis. ¿Por qué tuvieron? Que es la conjugación del verbo tener. Y tener sí funciona como auxiliar. Luego, tiene la seguridad de que aprobará el curso. Tienes el verbo tener y tienes el verbo aprobar. Entonces, aquí tenías una oración compuesta. Profesora, pero tener no funciona como auxiliar en perífrasis. Sí, pero mira que tener y aprobar aquí no están formando una misma idea. Cada uno está trabajando con otros elementos. Entonces, no hay perífrasis. En la famosa actriz ha de viajar a toda América, tienes ha de viajar. A es la conjugación de haber, entonces sí funciona como auxiliar. Y tu verbo principal es viajar. Entonces era una oración simple. Jóvenes, deben regresar lo más pronto posible. Deber sí funciona como verbo auxiliar y regresar es el verbo principal. Entonces aquí tenías perífrasis como una oración simple. Chicos, ¿han quedado algunas dudas, preguntas sobre este ejercicio? ¿Vamos bien? Profesora, Sí, te escucho. ¿por qué la número 2 la respuesta fue la C? Ok. Porque tienes dos verbos y cada uno de ellos está aportando una acción. Tienes el verbo tiene, que es la conjugación de tener, y aprobará, que es la conjugación de aprobar. Entonces, hay dos verbos en esta oración, entonces están funcionando como verbos principales. Cada uno de ellos serían verbos principales. No están formando una perífrasis. ¿Bien? Por esa razón. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesora. Ok, excelente. Seguimos. A ver, ahora vamos a trabajar otro criterio para clasificar a la oración. Este otro criterio corresponde a la naturaleza del predicado, a la naturaleza gramatical del predicado. Bien, aquí vamos a hablar de dos tipos de oraciones. Y vamos a vincular esta información, chicos, con la clasificación que hicimos la clase pasada del predicado. No sé si recuerdan que cuando clasificamos al predicado dijimos que este podía ser un predicado nominal o un predicado verbal. Entonces vamos a vincularlo con esa idea. Si la oración tiene predicado nominal, se va a llamar así, oración de predicado nominal. Y si la oración tiene predicado verbal, pues se va a llamar también así, oración de predicado
verbal. ¿Ok? Bueno, eso es lo único nuevo. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que es un predicado nominal. Y eso te va a llevar hasta la información de frase verbal. ¿Recuerdas que el predicado nominal era aquel que tenía frase verbal atributiva? Muy bien. Entonces es necesario recordar que es una frase verbal atributiva. La frase verbal atributiva es aquella que tiene verbo copulativo y complemento atributo. ¿Ok? Entonces, donde tú veas o encuentres un verbo copulativo con su respectivo complemento atributo, vas a decir que es un predicado nominal. Por lo tanto, la oración se va a llamar así. Oración de predicado nominal. El otro tipo de oración es la oración de predicado verbal. Y la oración de predicado verbal es aquella que tiene verbo, frase verbal predicativa. O sea, verbo predicativo seguido no de complemento, que debes recordar que en la frase verbal predicativa vas a encontrar de manera opcional esos complementos, ¿no? Entonces, esa estructura es fundamental para que puedas determinar si la oración tiene predicado verbal. Ya tiene que tener frase verbal predicativa. A ver, veamos los ejemplos de ambos tipos de oraciones. La actriz estaba nerviosa por su debut. En ese caso, tienes estaba, que es un verbo copulativo, y nerviosa es tu complemento atributo. Debes recordar lo que habíamos mencionado de la interdependencia entre ambos elementos, entre el verbo copulativo y su complemento atributo. Bien, aquel docente será mi asesor de tesis. Entonces tienes será, que es verbo copulativo, mi asesor de tesis es un complemento atributo. Parecen muy cansados esos obreros. Parecer también es verbo copulativo. Muy cansados es el atributo. Ahora veamos los ejemplos de la oración que tiene predicado verbal. Vamos a tener que exponer. Esta es una perífrasis verbal. Tu verbo principal es exponer. Bien. Él fue invitado por la cumpleañera. Fue invitado es una perífrasis verbal y el verbo principal es invitar. La jefa revisó ayer molesta el archivo. Tienes revisó el verbo principal y molesta es un complemento predicativo. Bien, entonces, en todas estas oraciones hemos visto que hay verbos predicativos, con o sin complementos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo único nuevo? Insisto, de esta parte, chicos, solo el nombre de la oración. Oración de predicado nominal, oración de predicado verbal. Eso es lo único nuevo, nada más. ¿Ok? Listo. Seguimos. Ahora, las oraciones de predicado verbal presentan una subclasificación. Y entonces aquí, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de las oraciones transitivas, reflexivas, recíprocas, intransitivas, activas, pasivas, pasivas reflejas e impersonales. Bien. A ver, vamos a hablar un poco de las oraciones transitivas. Las oraciones transitivas, obviamente, van a ser aquellas que tienen verbo transitivo. Bien. Por eso tienen el nombre, ¿no? Bien. Y ya sabes que si es verbo transitivo, obligatoriamente te va a exigir el objeto directo. Bien. Definitivamente te lo va a exigir. Bueno, entonces, ¿qué es lo único nuevo aquí? Tú ya manejas la teoría del verbo transitivo, ¿cierto? ¿Cuándo hablábamos de un verbo transitivo? Pues hablábamos de un verbo transitivo cuando éste traspasaba la acción hacia un objeto directo, ¿cierto? De ahí el nombre de ser transitivo.
Bueno, ¿qué es lo nuevo entonces? Solamente el nombre de la oración, ¿no? O sea, la oración se va a llamar transitiva si tiene verbo transitivo. Ya te he dicho que en los nombres de gramática hay mucha lógica, ¿no? El nombre es bastante evidente en algunos casos. Muy bien. Luego tienes a ver, vamos a ver los ejemplitos, ¿ya? Nos dice, analizó el texto con cuidado. En ese caso tienes analizar. ¿Qué fue analizado? El texto. Ahí estaba el objeto directo. Le presentó las pruebas. Tienes presentar, que fueron presentadas las pruebas. Él los sembró en el jardín. Tienes el verbo sembrar. ¿Qué sembró? Los, ¿no? Está siendo pronominalizado. Así el objeto directo aparezca pronominalizado, igual lo vas a considerar como verbo transitivo, igual objeto directo, y entonces, por ende, estás frente a una oración transitiva. Muy bien. Ok. Luego tienes las oraciones reflexivas. ¿Qué se llaman oraciones reflexivas? Aquí sucede un proceso interesante que vamos a denominarlo como desdoblamiento semántico del sujeto. ¿Eso qué quiere decir? El sujeto va a cumplir dos roles. El de ser, obviamente, sujeto, y aparte se va a convertir también en el objeto directo. Entonces, la lógica de esta oración es, yo hago algo para mí mismo. Tú haces algo para ti mismo. Él hace algo para sí mismo. Esa es la lógica de las oraciones reflexivas. Bien. Y justamente puedes usar esos refuerzos para saber si estás o no frente a una oración reflexiva. ¿Cuáles refuerzos? A ti mismo, a mí mismo, a sí mismo. Bien. Esos van a ser tus refuerzos. Ok. Por ejemplo, te vestiste rápidamente. ¿Cómo interpretas esa oración te vestiste rápidamente? O sea, es tú vestiste a ti mismo. Eso sería a nivel profundo, ¿no? Claro, no nos expresamos así, pero así es como se interpreta. Me peiné el bigote, claro, me peiné el bigote a mí mismo. Eli se lava las manos a sí mismo, ¿ya? Esa es la idea de que el sujeto se desdoble. Ahora, hay dos tipos de reflexivas, como estás observando. Las directas, como te vestiste rápidamente, y las indirectas, en las que te aparece un objeto directo, ¿no? Como me peiné el bigote. O sea, si tú dices me peiné el bigote, entonces el ode sería el bigote. Pero igual, ¿el bigote a quién le pertenece? Al mismo sujeto. Entonces, es una parte de él. Sobre él mismo va a recaer la acción. ¿Ya? Claro, a ti no te van a preguntar si es una reflexiva directa o si es una reflexiva indirecta. No te van a preguntar eso. Pero sí te van a pedir que identifiques cuando estás frente a una reflexiva. Ahora comprendes por qué lleva el nombre de reflexiva, porque la acción recae sobre el mismo sujeto. ¿Ok? ¿Se comprendió eso, chicos? ¿Vamos bien? Sí, profesora. Muy bien, muy bien. Ok. Seguimos ahora con las oraciones recíprocas. ¿Por qué se llaman recíprocas? Mira, aquí el sujeto ya no es el mismo que el objeto. Ya no se ve ese desdoblamiento semántico que aparecía en las reflexivas. Pero lo que sí se va a observar es que aquí el sujeto y el objeto realizan la misma acción. Eso es lo que se observa. El sujeto hace una acción y el objeto directo hace la misma acción. Esa es la reciprocidad. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Por ejemplo, se saludaron en el salón. Él lo saludó o él la saludó a ella lo saludó a él. Entonces, eso es un se saludaron. Bien. Nos vimos a la salida. Yo te vi a ti, tú me viste a mí. Ellos se abrazaron ayer.
Él abrazó a ella lo abrazó a él. ¿Ok? O sea, hay una reciprocidad en la acción que hace el sujeto y el objeto directo. Profesora, ¿cómo puedo diferenciarla de la reflexiva? Bueno, aparte de la explicación que hemos realizado, puedes usar refuerzos. Así como usabas refuerzos en la reflexiva de a sí mismo, a mí mismo, a ti mismo, en la recíproca tú puedes usar como refuerzos el recíprocamente, el mutuamente. Por ejemplo, se saludaron en el salón mutuamente. Nos vimos a la salida recíprocamente. Esos van a ser tus refuerzos y es lo que te va a ayudar a que puedas identificar si estás o no frente a una recíproca. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a hablar de las intransitivas. Pues también nos resulta un poco obvio cuál es, el, em, por qué recibe esta denominación, ¿no? Y es que va a denominarse así porque va a presentar un verbo intransitivo. Bien, a diferencia de las transitivas que tenían verbo transitivo, estas intransitivas van a tener verbos intransitivos. Entonces, es importante que recuerdes la teoría del verbo intransitivo. ¿Qué entendíamos por verbo intransitivo? El verbo intransitivo es aquel que, eh, por lo general, eran los de movimiento, ¿no? Aquellos que no traspasaban la acción. Verbos como nacer, morir, viajar, nadar, caminar, correr, llegar, ir, ¿no? Se consideran como intransitivos. Entonces, ¿qué es lo único nuevo aquí? Lo único nuevo es el nombre de la oración. Si tú identificas que una oración tiene verbo intransitivo, entonces la vas a llamar así, oración intransitiva. ¿Bien? Luego tienes oración activa y pasiva. Aquí tienes que recordar la información de la clasificación del sujeto según la voz de la oración. ¿Tú recuerdas que era un sujeto activo? El sujeto activo era aquel sujeto que realizaba la acción. Entonces, la oración activa es aquella que tiene sujeto activo. O sea, el sujeto realiza la acción. ¿Bien? Por ejemplo, he escrito varios mensajes. El sujeto ha realizado la acción. Los niños juegan en el patio. El sujeto realiza la acción. La niña toma el jarabe. Ahí está. El sujeto también realiza la acción. Pero hay otro tipo de oración que es la oración pasiva y es donde el sujeto, en lugar de realizar la acción, va a recibir la acción. Justamente un sujeto pasivo. ¿Ya? Es un sujeto pasivo. Por ejemplo, varios mensajes fueron escritos por mí. La casa fue vendida de manera rápida. La casa recibió la acción de ser vendida. ¿Cómo se forma la oración pasiva? Pues simple, ¿no? El objeto directo de la oración activa se vuelve el sujeto. Observa, yo he escrito varios mensajes. Varios mensajes, que era el objeto directo de la activa, se vuelve el sujeto. Fueron escritos, el verbo se convierte en una perífrasis verbal. Y en algunas oraciones pasivas puede aparecer el complemento agente. Eso también lo explicamos la clase pasada. El complemento agente es el responsable de la acción, pero en una oración pasiva. Bien, y era opcional, ¿no? Era opcional. Ok, entonces ya hablamos de la activa y la pasiva. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Dudas? Profesora, Sí. una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la intransitiva y la transitiva en el ejemplo de analizó el texto con cuidado y el ejemplo de mi prima ingresó al círculo? Ya. Cuando tú dices analizó el texto con cuidado, tienes un verbo que traspasa la acción a su objeto directo. Cuando tú analizas algo, o sea, se entiende que algo o alguien va a ser analizado. Necesita ese complemento.
Porque tú no puedes decir analizó, nada más. Necesitas saber qué fue analizar. Entonces, este es un verbo, analizar, que traspasa la acción. ¿A qué la traspasa? En este caso al texto, porque el texto fue analizado. Ese es tu objeto directo. Entonces, cuando el verbo traspasa la acción, lo llamas transitivo. Por ende, forma una oración transitiva. Pero en la oración, mi prima ingresó al circo, entonces ingresar no es un verbo que traspase la acción, porque es un verbo de movimiento. Los verbos de movimiento teóricamente se consideran como intransitivos. Ellos inician la acción y en ellos mismos termina esa acción. Al circo no es un complemento directo. Al circo viene a ser un complemento circunstancial del lugar. Entonces, lo vas a considerar no como objeto directo. Por ende, este verbo no es transitivo. Ahora, si el verbo es intransitivo, pues la oración va a ser intransitiva. ¿Ok? Esa es la diferencia, específicamente en esas dos oraciones. Gracias, profesora. Muy bien, de nada. Ok, seguimos. Tenemos dos tipos más de oraciones. La pasiva refleja y la impersonal. La pasiva refleja es una estructura que va a presentarse de la siguiente forma. Va a presentar, disculpen chicos, perdón chicos, mis perritos. Bien, entonces, te decía, la oración pasiva refleja va a presentar en su estructura el pronombre se seguido del verbo en tercera persona plural. ¿Ya? Siempre. Entonces tienes el pronombre se, el verbo en tercera persona plural y aparece un complemento que también va a estar en plural, en una supuesta concordancia con el verbo. Por ejemplo, se marchitaron las flores. Y entonces tienes el se, tienes marchitaron, que está en tercera persona plural, y el complemento que viene a ser las flores. ¿Ok? A nivel profundo es una oración pasiva, pero no la empleamos así en su forma pasiva, sino como una pasiva refleja. ¿Por qué se llama refleja? Porque presenta el pronombre se. Entonces, cuando dices se marchitaron las flores, te da la idea como que las flores realizaron la acción hacia ellas mismas. ¿Ok? Por eso es una pasiva refleja. Entonces, tómalo como si fuese una fórmula. Eso te va a ayudar bastante. Pronombre se, verbo en tercera persona plural, y su complemento también va en plural. ¿Ok? Tienes también, se agotaron los recursos, se venden departamentos, se alquilan ternos, se hornean pavos, se venden autos. Esa es la estructura de la pasiva refleja. Pronombre se, verbo en tercera persona plural. Luego tenemos la oración impersonal. ¿Por qué se llama impersonal? Porque va a presentar un verbo impersonal en su estructura. ¿Ok? El verbo impersonal es aquel que no te admite sujeto. También lo trabajamos en el tema del verbo. Ojo, no es que sea un sujeto tácito, es simplemente que no lo admite. Por ello, siempre va a aparecer en tercera persona singular, ¿ya? Siempre aparece en tercera persona singular. Puedes encontrar dos tipos impersonales. La defectiva de sujeto y la propia. ¿Por qué se llama defectiva de sujeto? El verbo siempre aparece en tercera persona singular. Bien.
Hace calor, es muy tarde, no había bebidas frías, solea intensamente. El verbo está en tercera persona singular por el simple hecho de que no admite un sujeto, no le puedes colocar un sujeto. Tú no puedes decir, por ejemplo, ella hace calor o él hace calor, que no tendría sentido. Bien, semánticamente no es dable. Y la otra impersonal es la propia. La propia va a presentar el pronombre se y después del pronombre se vas a encontrar el verbo en tercera persona singular, ¿ya? El verbo en tercera persona singular. Por ejemplo, se condenó a un inocente. Se respeta a los ancianos. O la forma se vive bien ahí. Entonces tienes el pronombre se seguido de un verbo en tercera persona singular. ¿Cuál sería la diferencia con la pasiva refleja? Porque ambas presentan el pronombre se. El número del verbo. En la pasiva refleja el verbo siempre está en plural, mientras que en la impersonal propia tiene que estar en singular, necesariamente, ¿ya? Necesariamente. Ok, entonces hasta aquí hemos revisado la clasificación que corresponde a las oraciones de predicado verbal. ¿Preguntas, chicos? ¿Algo que no esté muy claro? Vamos a desarrollar nuestro segundo ejercicio de aplicación. ¿Qué es lo que nos piden? Que se escriba el tipo de oración según el predicado verbal. Y en la 2, donde hay oraciones transitivas. Bien. Tienes algunos minutos para desarrollar.
Muy bien. A ver, veamos. Dice, iremos a la ceremonia de inauguración. El verbo ir es un verbo de movimiento. Entonces lo vamos a considerar como intransitivo. Intransitivo. Bien. Mejor dicho, intransitiva, ¿no? Porque estamos hablando de la oración. Luego tienes, hubo muchos premios en la última rifa. El verbo haber es un verbo impersonal. Entonces la oración va a ser considerada como impersonal. Fiorella se estaba pintando los labios. En este caso, ella realiza la acción para sí misma. Entonces va a ser una reflexiva. Muy bien. Sara y Enrique se miran a lo lejos. Bueno, en ese caso, ambos realizan una misma acción bidireccionalmente. Hay reciprocidad. Entonces va a ser recíproca. La abogada presentó una querella. Aquí es algo que ella realiza muy bien, la han detectado como activa, pero aparte puedes decir que es transitiva, porque cuando presentas algo, se traspasa la acción. Ahora, ¿dónde encontrábamos oraciones transitivas en la número 2? Veamos. Los obreros de la fábrica cargaron las cajas. ¿Qué fueron cargadas? La acción de cargar siempre involucra a algo o a alguien, ¿no? Entonces, en este caso serían las casas. Hay objeto directo. Eso quiere decir que el verbo es transitivo, ¿ya? La 1 cumple. 2. Aquellos 3 perros negros son bravísimos. Bueno, desde el momento en que tú encuentras al verbo ser, ya sabes que es un verbo copulativo. Entonces, si es copulativo, hay atributo. No puede ser transitiva. Descartamos. Anoche llegaron mis 2 hermanos menores. El verbo llegar es un verbo de movimiento. Al ser un verbo de movimiento, entonces no puede haber objeto directo, por lo tanto, no hay transitividad. Micaela, la prima de Ricardo, tejió chompas. Entonces, ¿qué encuentras ahí? Tienes la acción de tejer, siempre involucra algo, traspasa hacia algo, porque algo va a ser tejido. En este caso sería chompas. Entonces cumple, la 4 cumple. Tienes 1 y 4. ¿Dudas? Preguntas, chicos. ¿Vamos bien? Profesora, ¿podría aplicar de nuevo sobre las respuestas de la número 2? ¿Ok? Te pedían oraciones transitivas. Entonces tú buscabas acciones que traspasaran hacia un objeto directo. Por ejemplo, los obreros de la fábrica cargaron las cajas. Las cajas era el objeto que recibía directamente la acción. La acción de ser cargadas. Bien. Cuando tú cargas, cargas algo o a alguien. Entonces, es un verbo que traspasa la acción. Si traspasa la acción, lo vas a considerar como transitivo. Bien. Aquellos 3 perros negros son bravísimos. Habíamos dicho que el verbo ser forma una oración de predicado nominal, porque es un verbo copulativo. Entonces descartas. Anoche llegaron mis 2 hermanos menores. El verbo llegar es un verbo de movimiento. Al ser un verbo de movimiento, se considera como intransitivo. Bien, es un verbo intransitivo. Finalmente, Micaela, la prima de Ricardo, tejió chompas. Entonces, la acción de tejer sí involucra o traspasa algo. Bien, va a traspasar a algo. En este caso sería chompas. Las chompas fueron tejidas. Bien. Ok, Gracias, profesora. listo. Vamos a seguir con el siguiente criterio para clasificar a la oración. ¿Y esto a qué corresponde? A la actitud del hablante. Esta es la forma de clasificar a la oración más simple que hay. Porque recuerden que para nosotros que dominamos tanto el español, pues las clasificaciones semánticas son las más simples. Y esta es una clasificación semántica. Bien. Tienes las enunciativas, tienes las dubitativas, las desiderativas, las imperativas, las exclamativas y las interrogativas.
¿Ya? Todas esas se consideran como la clasificación semántica de la oración o según la actitud del hablante que viene a ser lo mismo. Entonces vamos a desarrollar esta teoría y van a corroborar lo fácil que es. Tienes las oraciones enunciativas. Las oraciones enunciativas son aquellas que te informan objetivamente sobre algo. Bien. Por ejemplo, ayer hubo una conferencia en la biblioteca, te está informando. Saúl inició el curso de lingüística histórica. Igual, te está informando. Bien. Luego tienes las desiderativas. Ah, por cierto, lo que es importante señalar es que en las oraciones enunciativas, el verbo se va a presentar en modo indicativo, ¿ya? En modo indicativo. Luego, las desiderativas. Las oraciones desiderativas son aquellas que van a expresar un deseo. El hablante expresa lo que él desea, lo que le gustaría tener o hacer. Por ejemplo, ¿no? Ojalá que reprogramen la evaluación. Esa interjección, ojalá, chicos, es una palabra que usamos mucho en el español para expresar un deseo. Bien. ¿Se va a realizar? Pues no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos con certeza, pero es algo que nos gustaría que se realice. También en la oración, me gustaría que me ayudes siempre. Ya, ahí está, se expresa un deseo. Quisiera que me regales unos libros. También, ¿no? Ese quisiera expresa un deseo. Esas son oraciones desiderativas. Y como estás observando, el verbo se presenta en modo subjuntivo. ¿Por qué? Porque expresa algo que no se sabe con certeza. Luego tienes las imperativas. Las oraciones imperativas van a expresar una orden o un pedido. Bien. Y el verbo se va a presentar en modo imperativo, obviamente, ¿no? Incluso por ello tienen esa denominación. Ahora, estas imperativas, chicos, tomen nota, también se llaman exhortativas. Bien, también van a ser denominadas así. Por ejemplo, si tú dices, por favor, envíame la resolución del ejercicio, ahí estás haciendo un pedido. O si dices, estimados alumnos, respondan las preguntas, ¿no? Ese respondan aparece como una orden. Bien. No. Preguntas de estas tres primeras, chicos. No, profesora. Muy bien, gracias por responder. Es muy importante que siempre participen, chicos. Ok, seguimos. Luego tenemos las dubitativas. Las dubitativas, perdón, chicos. Bien, les decía, ¿no? Las dubitativas son aquellas que expresan Perdón, chicos, mis perritos están muy inquietos hoy día. Ya. Bien, les decía, ¿no? Las dubitativas lo que van a hacer es expresar una duda, algo que no se sabe con certeza, con seguridad. En estas oraciones, el verbo también aparece en modo subjuntivo y aparece reforzado por adverbios de duda, como tal vez, posiblemente,
probablemente, de repente, para reforzar esa idea. Por ejemplo, si dices, tal vez visite a sus familiares en el extranjero. Posiblemente ella redacte el informe académico. O ellos, de repente, nos visiten la próxima semana. Entonces, todas estas oraciones te están expresando una duda. Bien. Ok. Luego tienes las exclamativas. ¿Qué expresan las exclamativas? Las exclamativas van a expresar algún tipo de emoción o sentimiento, ¿ya? Una carga subjetiva. Hay dos tipos de exclamativas, como puedes observar en la diapositiva. Las directas y las indirectas. Las directas son aquellas que aparecen entre signos de exclamación. Por ejemplo, ¿qué felicidad siento? Bien. O te extrañé mucho. Son palabras que están cargadas de emotividad. Luego tienes las indirectas. Las indirectas no se presentan entre signos de exclamación, pero sí van a presentar pronombres exclamativos. ¿Ok? Por ejemplo, mira qué hermoso paisaje. Entonces tienes el qué como pronombre exclamativo. Verás cuánta vegetación hay. De cuánta también es un exclamativo. Listo. La diferencia entre estas dos es la presencia de los signos de exclamación o llamados también signos de admiración. Finalmente, en este esquema encuentras la clasificación de las oraciones interrogativas. Una oración interrogativa es aquella que va a plantear una pregunta. Y en el español tenemos 4 maneras de cómo plantear una pregunta. La primera forma de clasificarlas es como directas o indirectas. Las directas son aquellas que aparecen entre signos de interrogación. Por ejemplo, tienes las totales y las parciales. Veamos cuándo estamos frente a una interrogativa directa total. ¿Te has enterado de la última noticia? ¿Llegaste a presentar tu invitación, tu investigación? Entonces, ¿cuáles son las características de las interrogativas directas totales? Aparte de la presencia de los signos de interrogación, es que son preguntas que te van a aceptar como respuesta solamente un sí o un no. Es decir, una afirmación o una negación. Bien. Y además de ello, la inflexión tonal que presentan es ascendente. Porque tú dices, ¿te has enterado de la última noticia? ¿Llegaste a presentar tu investigación? Esa es en realidad la marca de la pregunta de estas oraciones, ¿no? La inflexión de voz que realizas. ¿Ok? Luego tienes las interrogativas directas parciales. Las parciales van a ser aquellas que van a tener pronombres interrogativos en su estructura. Por ejemplo, ¿qué color es el más llamativo, Juan? ¿Dónde buscaste esa información? Entonces tienes que, ¿dónde? Los pronombres interrogativos. Y en cuanto a las indirectas, son aquellas que no se presentan entre signos de interrogación. Bien. Vas a tener la indirecta total y la indirecta parcial. ¿Cómo las reconoces? La indirecta total va a ser aquella que va a presentar un verbo que busca información, como decir, preguntar, saber, explicar. Bien. Seguido de la conjunción completiva sí. Entonces, tú lo que encuentras es una estructura así como esta. Dime si has revisado al paciente. No sé si Juan vendrá mañana. Preguntó si disponías de tiempo. Explícame si deseas participar. Demuéstrame si lo hizo correctamente. ¿Ok? Entonces tienes verbos que buscan información seguidos de la conjunción sí. Es como una fórmula también aquí. Ya es una forma fija.
Y las oraciones interrogativas indirectas parciales ya no van a presentar a la conjunción sí. En lugar de la conjunción completiva sí, va a aparecer un pronombre interrogativo. Ignoro cómo realizó esa maniobra. Desconozco cuál es su apellido. Dime cuánto ganó. No sé dónde vive. ¿Ok? Esas serían las interrogativas indirectas. Preguntas sobre esta clasificación, chicos. ¿Dudas? ¿Qué era la indirecta parciales? La indirecta parcial es aquella oración que tiene un verbo que busca información y aparece seguido de un pronombre interrogativo. Por ejemplo, explícame cómo lo resolviste. Dime cuánto ganaste. Preguntó quién lo desarrolló. ¿Ok? Esa es la estructura de la interrogativa indirecta parcial. ¿Listo? Sí, profesora, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a desarrollar nuestro tercer ejercicio de aplicación y te piden que clasifiques las oraciones según este último criterio que hemos trabajado. Si son enunciativas, desiderativas, dubitativas, etc. ¿Bien? Tienes algunos minutos, analízalo con calma.
Muy bien. Veamos. Vamos a desarrollarlo juntos, ¿ok? Ha habido un avance en las investigaciones. Sí, este es enunciativo, porque te está informando, ¿no? Objetivamente de algo. Probablemente Francisco visite a sus abuelos. Probablemente, esto presenta una duda. Es dubitativa. Muy bien. Ten más cuidado con el uso de esos enchufes. Y acá te está dando una orden. Es una imperativa. Guillermo no dude de su capacidad analítica. Acá te está informando. Te está informando algo, ¿no? Es enunciativo. No sé si mis amigas han viajado a Amazonas. Ya, esta es una pregunta. Es una interrogativa indirecta. Es total. Bien, total. ¿Por qué? Porque tiene el sí, ¿no? La conjunción completiva sí. Luego, Soledad desea conocer la ciudad de Marsella. Acá te está informando, ¿ah? No te está expresando un deseo. Acá te está diciendo lo que Soledad desea. Es como decir, Soledad trabaja. Entonces, esta es una enunciativa. Me gustaría degustar esos deliciosos platillos. Esta sí es desiderativa. Esta sí te está expresando un deseo. Desiderativa. Ana, dime dónde obtuviste esos descuentos. Bueno, dime dónde si va a ser interrogativa, indirecta y es parcial. ¿Ya? Es parcial. Porque tienes el pronombre interrogativo. Juana, ¿recogiste los polos que te enviamos? Esta es interrogativa directa y es total, ¿no? Porque la marca de la pregunta está en la inflexión tonal. Profesora, ¿por qué H no puede ser imperativa si dice dime? Ya. Mira la forma que presentan. Tiene un verbo que busca información seguido de un pronombre interrogativo. Si hay pronombre interrogativo, tiene que ser interrogativo. De todas formas, ¿bien? Hay que tener cuidado con esa información, o con ese detalle. ¿Bien? A ver, chicos. Preguntas que les hayan quedado sobre este tema o sobre este ejercicio. ¿Por qué el ejemplo, el número F, bueno, la letra F no puede ser desiderativa? Claro, porque el verbo desear no está conjugado en subjuntivo. Recuerden que habíamos dicho que las desiderativas y las dubitativas presentaban el verbo en subjuntivo. Bien, en este caso, desea está en indicativo. Entonces, a pesar que es el verbo desear, pero el verbo desear tiene indicativo, tiene subjuntivo, ¿ya? Y ahí te está expresando, no un deseo exactamente, te está informando sobre el deseo de alguien. Bien, por ese detalle. Es como que te diga, yo deseo conocer Iquitos, digamos. Si yo te digo yo deseo, es enunciativa, porque estoy informando. Pero si digo desearía conocer Iquitos, entonces ya se vuelve desiderativa. ¿Ok? La conjugación es importante. ¿Bien? Está bien, profesora, gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces seguimos con el último criterio para clasificar a la oración. ¿Quiénes? A ver, cuando hablamos de la oración compuesta, según el tipo de relación que presenten las proposiciones, vamos a encontrar dos tipos. Las coordinadas y las subordinadas. Bien.
Si las proposiciones presentan un mismo nivel sintáctico, van a ser coordinadas. Pero si entre ellas hay una dependencia, entonces vamos a hablar de la subordinación. Bien. Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a trabajar las coordinadas. Bien, ese es nuestro primer tema. Las subordinadas las vamos a trabajar en la próxima, a partir de la próxima semana, de la próxima clase. Bien. Entonces, aquí tenemos cómo es que se presentan estas proposiciones coordinadas. O sea, cómo es esta oración compuesta por coordinación. Bien. Vas a tener las conjuntivas y las yuxtapuestas. Son dos tipos de coordinadas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, la presencia del conector gramatical. Cuando tú encuentres una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, es porque va a tener un conector gramatical que va a ser una conjunción. Pero si la oración compuesta, si en la oración compuesta solo hay proposiciones que están unidas por un signo de puntuación y una pausa en el plano oral, entonces vas a decir que es yuxtapuesta. ¿Ok? Vamos a ver estos dos tipos de coordinación. Primero hablemos de las yuxtapuestas. ¿Por qué se llaman yuxtapuestas? Van a presentarse una al lado de la otra sin conector gramatical alguno. En el plano oral, lo que las une es una pausa. Pero en el plano gráfico, en el plano ortográfico, lo que las va a unir es un signo de puntuación. Bien. Este signo de puntuación puede ser una coma, puede ser un punto y coma, pueden ser los dos puntos. Bien, cualquiera de esos elementos. Entonces, por ejemplo, ellos entregaron su carnet, ingresaron al aula, participaron en la clase. Entonces, ¿qué tienes ahí? Que estas tres proposiciones están siendo unidas por una coma. Bien, por una coma. O también puede ser por un punto y coma. Por ejemplo, el profesor revisó la práctica de aritmética, la profesora de historia. Los padres están preocupados. Sus hijos aún no regresan del colegio. Mira que el conector aquí son los dos puntos. Cuando tú tengas una oración, entonces, compuesta, cuyas proposiciones están unidas por un signo de puntuación, vas a decir que es una coordinación yuxtapuesta. Bien, a eso se refiere. Profesor, ¿y qué pasa si lo que une a las proposiciones no es un signo de puntuación, sino es cualquier otro elemento? Bueno, el otro cualquier elemento tendría que ser una conjunción. Y no sería cualquier conjunción, ¿no? Sería una conjunción coordinante. No sé si recuerdan la clasificación sintáctica de la conjunción. Lo trabajamos también la semana 12. Y ahí mencionamos que la conjunción podía ser coordinante o subordinante. Entonces, si está dentro de la oración compuesta por coordinación, el nexo de estas proposiciones tiene que ser una conjunción coordinante. Bien. Y eran 6 tipos, ¿no? 6 tipos de conjunciones coordinantes. Las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, las distributivas, las explicativas y las ilativas. Hablemos de las copulativas. Tienes las conjunciones y que alternan con e, tienes el ni y tienes el que. ¿Ya? Estas son las que van a sumar ideas. Los estudiantes repasan a diario y formulan preguntas. Tienes ese i que te está sumando ideas.
Ellos hablaron e intimidaron al resto de participantes. Tienes esa E, que suma ideas. Practica que practica todos sus cursos preferidos. Tienes el que es copulativo. Ese también lo estudiamos cuando te reiteraba una acción. Ahora, si no fuese copulativa, podrías tener a la disyuntiva, que es la O, que a veces se alterna con U, ¿no? Por ejemplo, los alumnos redactan resúmenes o responden cuestionarios. O haces lo dicho o no se te pagará lo correspondiente. Lo pagas en efectivo o por la tarjeta de crédito. Bien, entonces lo que te está marcando son opciones. Bien, listo. Luego tienes las adversativas. Debes recordar cuando usábamos las conjunciones adversativas, ¿no? Las usábamos para indicar oposición o contrariedad en alguna idea. Tenías el pero, el no obstante, el sin embargo, si no, pero más, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes no repasan a diario, pero formulan buenas preguntas. El joven trabajador no renunció, sino lo despidieron. Mi primo no solía cocinar, sin embargo, ahora lo hace con frecuencia. También podías encontrar las distributivas. ¿Qué es lo que marcaban las distributivas? Marcaban una relación de alternancia y aparecían repetidas, ¿no? Bien, bien, hora, hora, ya, ya, ¿ok? Por ejemplo, bien escuchan la clase atentamente, bien hacen la tarea. Aquellos jóvenes ya corren por el parque, ya caminan conversando. Él hora pide algo, hora pide otra cosa. Entonces las distributivas aparecían así, ¿no? Señalando una alternancia. Luego tenías las explicativas. Las explicativas lo que hacen es introducir una explicación o una aclaración. Tenías tres. Las locuciones conjuntivas, es decir, esto es, yo sé. Los estudiantes son aplicados, es decir, repasan a diario. Es monomorfemática, esto es, solo posee un morfema. Ella es melómana, o sea, es amante de la música clásica. Bien, ahí están sus conjunciones explicativas. Por último, también podrían ser las hilativas. Tienes luego, así que, por eso, con que, en consecuencia. Ellos repasan a diario, entonces formulan mejores preguntas. Fue castigado, por ello no viajará con ustedes. Pienso, luego existo. Esta es lo que hacían, era introducir una consecuencia, ¿no? De la primera acción. Chicos, aquí se requiere que ustedes conozcan, o mejor dicho, que recuerden muy bien la clasificación de la conjunción. Si todavía está un poco débil esa teoría, les sugiero que revisen, la estudien con más detalle. ¿Por qué? Porque en la próxima clase que trabajamos proposición subordinada, se va a requerir la teoría de las subordinantes. Bueno, no la, sí, parte de la próxima ya se va a requerir. Entonces, es necesario que ustedes las recuerden, las reconozcan, ¿ya? Si tienes una buena base de conjunción, oración compuesta se hace más simple, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Dudas? Muy bien. Bajamos nuestro último ejercicio de aplicación. A ver, te piden que identifiques dónde hay oración compuesta coordinada yuxtapuesta en la primera y en la segunda donde hay oración compuesta por coordinación conjuntiva. Bien, a ver, tienes algunos minutitos.
¿Listo, chicos? A ver, te dice, Maximiliano no se alimentó bien, se enfermó. Tienes acá alimentó y tienes enfermó. Cumple, ¿no? Porque yo veo que lo que está conectando estas dos proposiciones son los dos puntos. Entonces, cumple. La invitaron a la playa, más prefirió el teatro. No, acá hay el conector más. Entonces, ya la voy a considerar como coordinada conjuntiva. José abrió el caño de agua, se lavó las manos. Sí, mi conector aquí viene a ser la coma. ¿Ok? Viene a ser la coma. Entonces, sí hay una coordinada yuxtapuesta. En él bien declama poemas, bien cuenta chistes. Acá tienes tu conector, que es la conjunción distributiva. Entonces, no lo vamos a considerar como yuxtapuesta. Tu respuesta aparecía en la uno y en la 3. ¿Listo? La cita. Ok, vamos con la segunda. En la segunda tenías una coordinación conjuntiva, te pedían. Veamos. Alejandro estudia sociología y administración de empresas. Bueno, esta es una oración simple, ¿no? Que solamente tienes el verbo estudiar. Entonces descarta. Laura contrajo la gripe, por ello no podrá ir al campamento. A ver, acá sí, ¿no? Tienes una coordinación conjuntiva porque estas dos proposiciones están unidas por la conjunción ilativa por ello. Entonces cumple. El venado es herbívoro, es decir, no consume carne animal. Ahí tienes el es decir. Ese es tu conector, ¿no? Y es un explicativo. Luego tienes, Hilda vendió su departamento, viajará a otro país este mes. El conector son los dos puntos. Entonces tenías 2 y 3, ¿ya? 2 y 3. Listo. No sé si quedó alguna pregunta, chicos. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Entonces, vamos. No he entendido, profesora. ¿Cómo? No he entendido. Ok. Yo escuché, no entendí. Ok, ok. Vámonos a los ejercicios propuestos. Tenemos cuatro ejercicios, chicos. A ver, me dan un minuto para compartir, ¿ya? Bien. Vamos a trabajar la pregunta 5. ¿Qué es lo que te piden? Te piden que clasifiques las oraciones según la naturaleza gramatical del predicado. Bien, a ver, tienes algunos minutos para resolver.
Muy bien. A ver, se mezcló cada color según la indicación. Pues tienes ahí el pronombre se, tienes mezcló que está en tercera persona singular. No admite que le coloques un sujeto, ¿no? Entonces la vas a considerar como impersonal. Bien, es una impersonal propia. Se lavó las manos con un jabón libre de químicos. Se lavó las manos a sí mismo, a sí misma. Entonces es una reflexiva. Se marcharon sin ninguna explicación. El verbo marchar es un verbo de movimiento, es una oración intransitiva. Se borraron los mensajes, esa es una pasiva refleja, ¿no? Tienes el pronombre se y tienes el verbo en tercera persona plural, ¿ya? Entonces cumplía, lo tenías en barquito. Muy bien, excelente trabajo, chicos. Vamos con la siguiente. Pregunta 6. Clasificación semántica de la oración. A ver, tienes algunos minutitos, ¿ya? Listo. Veamos. Ángel, la construcción fue detenida. Bueno, se le está informando, ¿no? Se le está informando sobre un hecho. Entonces, en este caso, va a ser enunciativa. Luego, no sé si él cumplió con su promesa. Bueno, ahí tienes una interrogativa, ¿no? Tienes el verbo que busca información.
seguido de la conjunción completiva sí, entonces es una interrogativa. Deténgase al toque del silbato. Deténgase. Te da una orden, ¿no? Te da una orden. Entonces la vas a considerar como imperativa. ¿Acaso fuiste el culpable del delito? Ese acaso es un adverbio de duda, ¿ya? Entonces va a ser una oración dubitativa. Tu respuesta aquí aparecía en 1C, 2D, 3B, 4A, lo tenías en dadito, ¿ok? Dadito. Siguiente pregunta, pregunta 9. Te piden oración compuesta por coordinación yuxtapuesta. A ver, tienes algunos minutitos. Muy bien, veamos. Liz trabajó mucho, sin embargo, le pagaron poco. Bueno, aquí el conector es sin embargo, ¿no? Es una conjunción adversativa, entonces descarto. Bien habla en voz baja, bien grita nerviosamente. Hemos visto que esa conjunción que aparece de forma repetida, bien, bien, ya, ya, ahora, ahora, es distributiva. Alejandro no redacta bien, si no copia literalmente. Ese si no es una adversativa. Quizás hayas tenido dudas con D y con E, porque ambos tenían 2 puntos, ¿no? Pero te comento, en el caso de la alternativa D, mi madrina nos dijo, estudiar es muy importante. Cuando tengas una cita textual, ¿qué es una cita textual? O sea, cuando se repiten las palabras exactas que alguien dijo, siempre se va a tratar de una oración compuesta por subordinación.
¿ya? Por subordinación. Entonces, esta descartas. Y esto lo vamos a ver con más detalle en nuestra próxima clase, cuyo tema ya es la subordinación. Eso quiere decir que la justa opuesta aparecía en la última alternativa. Las preguntas son difíciles, léanlas bien, por favor. ¿Ok? Ahí sí, las dos proposiciones estaban unidas por los dos. Bien. Última preguntita. Te piden qué tipo de coordinación conjuntiva se presenta. A ver, tienes algunos minutos. Muy bien. Veamos. Te dan la oración, o pagas con tarjeta de crédito o lo haces con un vale de consumo. Entonces, aquí el conector es la conjunción disyuntiva o. Bien. Entonces tienes la opción, tú vas a elegir, y esta se considera como disyuntiva. Tu respuesta correcta aparecía en letra B. Insisto, chicos, para que no tengan dificultades en este tema ni en los próximos, es necesario que revisen la clasificación de la conjunción. ¿Ok? No sé si han quedado preguntas, dudas, algo que no esté muy claro, chicos. ¿Todo bien? Ok, chicos, entonces la próxima semana trabajamos la oración compuesta por subordinación. Vamos a ver solo un tipo para empezar, que es la sustantiva. ¿Bien? Ha sido un placer trabajar con ustedes. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.